espero que el estudio de la casa de intérprete haya sido o ha sido de bendición. Para mí ha sido muy bueno poder meditar quizás en la perspectiva de un pastor, ¿no? Que es John Bunyan. John Bunyan siendo el autor de esta alegoría, una alegoría sobre la vida cristiana, desde, digamos, desde el momento que una persona reconoce su pecado y su necesidad de que Dios le perdone de su pecado y la necesidad que tiene de remover la carga de su pecado, hasta, no solamente hasta su salvación, sino hasta el momento de que entre en la gloria de Dios, en el reino de Dios, la ciudad celestial. Eh, bueno, esta alegoría para mí ha sido muy útil, meditar en mi propia vida cristiana, espero que para ustedes también. Y bueno, ahora al llegar a la casa de intérprete, para mí ha sido valioso pensar y meditar en la perspectiva de Bunyan, del autor de este libro, en algunas lecciones que serían claves para un cristiano o una persona que recién está empezando su vida como cristiano. Eh, Porque realmente lo que encontramos y lo que especificamos la vez pasada es que esto es una alegoría de la necesidad de instrucción y de iluminación en la vida del creyente. Eh, la verdad que es demasiado necesario que cada persona que llega a la fe tenga un discipulado, o sea, tenga, no nos referimos a eso meramente eh, con digamos, encontrarse con una persona para que alguien eh, nos mime, bueno, que podamos rendir cuentas, no nos referimos a eso con discipulado necesariamente, sino que alguien sea instruido en cosas fundamentales para la vida cristiana, útiles, necesarias y de ayuda para poder ser fieles, ¿no? Hasta el día que nos encontremos con Cristo. Entonces, en este capítulo, Bunyan comparte 7 lecciones acerca de la vida cristiana, representada por 7 salas o habitaciones de su casa. Y hasta el momento habíamos visto 4, y ahora vamos a dar un pequeño repaso de las lecciones que vimos en cada uno de esos 4. Pero antes de eso, déjenme, para aquellos que recién hoy se están sumando al estudio, y particularmente el estudio de esta sección de la casa de intérprete, déjenme darle un breve repaso de quién es intérprete y qué representa su casa. Lo que discutimos, sin entrar en la argumentación sobre esto, pero lo que entendimos la vez pasada, es que lo más probable es que intérprete sea un ministro, sea un pastor, un evangelista, un anciano, un líder en una iglesia, y la casa realmente es una iglesia local donde se interpreta la verdad de Dios. Eh, y bueno, con eso en mente, hablamos de que la iglesia, cuán fundamental es que la iglesia instruya o catequice, por usar ese verbo, que era un verbo bastante usado eh, por los puritanos, que el cristiano sea instruido en la doctrina y en verdades fundamentales acerca de la fe, ¿verdad? Especialmente para aquellos que son nuevos creyentes. Un autor llamado Derek Thomas, que él es experto realmente en el estudio de este libro de Progreso del Peregrino, él al llegar a esta sección, él dice que es casi como una ilustración, una alegoría de Lucas 14, 27 al 33, donde se habla del costo, ¿verdad?, de seguir a Cristo. Que uno tiene que considerar lo costoso que es ser un discípulo de Jesús. Y dice Thomas, como advirtió Jesús en Lucas 14, 27 al 33, aquellos que deciden seguirlo deben calcular cuidadosamente el costo del discipulado. Tristemente, muchos cristianos profesantes no cuentan este costo y con el tiempo abandonan su peregrinaje. En esta sección nos uniremos a cristianos mientras aprende lecciones importantes sobre los peligros y las recompensas del viaje de un peregrino. ¿Sí? Bueno, eso es básicamente de qué se trata, ¿no? Esta sección en la casa del intérprete. Y bueno, entonces empezamos
por decirlo así, abrir las puertas de cada una de estas habitaciones. Y al entrar en la primera habitación vimos que la lección que intérprete le da a Cristiano, al ver un retrato de un hombre con los ojos elevados, con un libro en su mano, con la verdad en su boca, la lección acá era que el pastor, el pastor fiel a Dios es digno de admiración y es el principal agente humano de Dios para instruir, aconsejar y guiar al cristiano en su peregrinaje. Y a mí, como les mencioné la vez pasada, a mí me impactó que esto fuese quizás la primera lección, eh, pero te habla de la importancia de que cada creyente, cada iglesia tenga y acuda a un pastor fiel, porque es un medio de gracia de Dios, es un medio que Dios usa para guiar al creyente en su peregrinaje. Entonces eso fue la primera lección, ¿no? Después entramos por la segunda puerta, donde encontramos que la habitación estaba llena de polvo, y el polvo, la habitación representando el corazón humano, el polvo representando la mugre, la suciedad del pecado de cada hombre en su corazón. Y, y vimos que esa mugre, esa impureza del corazón no puede ser como alguien barriendo una habitación llena de mugre, que solo lo único que hace es levantar el polvo y ahogar a las personas que están allí. La ley no puede realmente limpiar esa mugre que se ha acumulado en la habitación o en el corazón de una persona, solamente el Evangelio, ¿verdad? Solamente que nuestros corazones sean regados con el Evangelio de Cristo, es que nosotros podemos tener un corazón limpio, corazón puro. Eh, y bueno, nuevamente, una lección para cada creyente a huir de cumplimientos estrictos, ¿no? De buscar vivir la vida cristiana o de evaluar su vida cristiana en base a tengo que hacer esto y esto y esto, y yo hago esto mejor que en otra persona, y yo siempre hablando de mis obras, y no es así, ni para la salvación, ni para la santificación. Importante entender que necesitamos la gracia del Evangelio obrando en nuestros corazones para la vida cristiana. Esa es la lección número 2. Lección número 3, bueno, los dos nenes o nenas sentados en una habitación, y una persona deja un montón de riquezas frente a ellos, y entendimos que uno, llamado pasión, inmediatamente se empezó a complacer con todas esas riquezas, y el otro nene, paciencia, espera, no se goza en esos placeres, no encuentra el gozo de su vida, la razón de su vida en esos placeres y riquezas, sino espera las bendiciones de la vida venidera. Entonces allí entendimos que es bueno y necesario que el cristiano viva bajo la convicción que los placeres de este mundo no se pueden comparar con las bendiciones de la vida venidera. Y luego, para mi gusto, llegamos a una cuarta lección que fue quizás la más preciosa de las cuatro. A ver, todas siendo muy valiosas, ¿no? Pero quizás viendo la perspectiva de Bunyan y lo perspicaz que fue al escribir esta parte, o al describir esta habitación en la casa, donde, si recuerdan, Cristiano entra con el intérprete y lo primero que ve es una pared que tiene, digamos, un hogar con un fuego ardiendo, ¿no? Y ese fuego representa la obra de gracia de Cristo en el corazón de una persona. Y el individuo, quien se ve inicialmente, es Satanás echándole agua a ese fuego, intentando apagarle, echando baldes de agua. Y eso es lo que se ve inicialmente, ¿no? En la habitación. Pero cuando intérprete, a ver, le interpreta lo que está sucediendo ahí, después de eso le dice, bueno, ahora quiero que mires del otro lado de la pared y ve lo que está pasando. Y lo que está pasando es, hay otro individuo echando aceite, o sea, echándole gas al fuego, una sustancia que le da más cuerpo, más intensidad al fuego, y el cual o sea, no permite que Satanás del otro lado esté apagando, que no apague el fuego completamente, ¿verdad? Y bueno, eso de alguna manera debería
alentarnos, animarnos, ¿verdad? En nuestra vida cristiana, es saber de que aunque Satanás nos plague de tentaciones, de dificultades, aunque Dios permita que nos ocurran cosas difíciles y aunque nosotros mismos sintamos que, que generalmente estamos enfocados en el lado de la pared inicial donde se ve solo el fuego y Satanás echándole agua, aunque nuestra perspectiva esté allí, más que nada, siempre está Cristo del otro lado. Y a veces hasta la obra de Cristo, si, como Dios está haciendo una obra de gracia en nuestros corazones, a veces eso aún significa que nosotros eh, empezamos a enfocarnos aún más en nuestro pecado, empezamos a ver más, con más claridad, la profundidad de nuestro pecado, y por eso, de alguna manera, nos enfocamos, como lo interpreta acá Bunyan, en ese lado de la pared donde está Satanás, ¿verdad? Empezamos a ver más de nuestro pecado, pero eso puede ser que nos esté mostrando que Cristo está obrando y madurando nuestra vida espiritual, perfeccionando esa obra de gracia que inició, ¿verdad? Entonces, hasta ahí habíamos llegado. Y bueno, le resumo esa última lección: como el verdadero cristiano puede vivir seguro que Cristo continuará la obra de gracia en el corazón, aunque el cristiano no siempre lo perciba y aunque Satanás intente anular esa obra. Bueno, hasta ahí hemos llegado en la casa de intérprete, ¿sí? 4 habitaciones y continuamos ahora con la quinta habitación. Y yo les mencioné la vez pasada que para mí era un detalle hermoso de Bunyan el hecho de que en prácticamente todo en las 4 habitaciones, o sea, dirigiéndose a las 4 habitaciones, intérprete, el pastor, el ministro de la palabra, lo está llevando de la mano a Cristiano diciendo: mira esto, observa esto, te acompaño. Es como una imagen hermosa de alguien pastoreando a un recién convertido, ¿no? A un nuevo creyente. Y nuevamente intérprete toma a Cristiano de la mano y lo condujo a un lugar agradable en el que se había construido un palacio majestuoso, rebosante de belleza. ¿Sí? Bueno, es como que llega una escena y la escena inicial es una escena hermosa, ¿verdad? Y lo más probable es que acá Bañe nos está dando una breve escena de la ciudad celestial. Es como que Cristiano nos lleva a una habitación donde se le da una imagen de la ciudad celestial. Pero no es que se nos va a describir la ciudad celestial en sí, sino que el enfoque de la sala está sobre un ejército. Inicialmente está enfocado en un ejército acampado afuera de la ciudad, obstruyendo la entrada. Y la reacción de Cristiano al ver este ejército y al ver a personas que están un poco lejos del ejército, fuera de la ciudad, obviamente, que no se animan y tienen miedo de entrar a la ciudad porque hay este ejército que no permite la entrada. Bueno, Cristiano queda atónito a ver lo difícil que es entrar al palacio y a ver cuántos retroceden por miedo. Eh, bueno, le sorprende, ¿no? Lo difícil, lo complicado que es. Medio que me hace pensar en Flexible, ¿no? Al comienzo que, a ver, le sonaba hermoso la ciudad celestial, pero enseguida le cayó una dificultad y ya dio vuelta y volvió a la ciudad de destrucción. Bueno, ahora Cristiano llega a una complicación aún más elaborada, ¿no? Todo un ejército de personas que van a hacer todo lo posible para que no entres a esa ciudad. Pero el enfoque, digamos, de lo que describe Bunyan pasa a un individuo quien se acerca a una mesa que, digamos, está alejada de la ciudad, a una mesa donde hay un hombre anotando a aquellas personas que quieren anotarse en el ejército del Señor, por decirlo así, y están dispuestos a pelear por su Señor y enfrentarse a este ejército. Eh, Algo que leí cuando estaba estudiando esta sección es que al decir, al este hombre acercarse, decir, anota mi nombre en el libro, eh, parece que
es muy posible que esto sea un reflejo de lo que hacían los puritanos, los pastores puritanos en el tiempo de Bunyan. Eh, bueno, se los conocía por ser no conformistas, por no conformarse a lo que pedía el gobierno, obviamente, pero también a lo que pedía la iglesia estatal, lo que requería, ¿no? Bueno, Bunyan mismo lo echaron preso por predicar sin licencia de pastor, de obispo. Y obviamente Bayer era parte de un grupo de pastores quienes rehusaban predicar la doctrina de la iglesia de Inglaterra, y ellos de alguna manera se anotaban en este grupo de pastores o de cristianos no conformistas, de que ellos, y al anotarse en ese grupo, al ser parte, iban a ser perseguidos, iban a ser rechazados, les iba a costar todo, digamos. Eh, entonces, interesante quizás ese aspecto, ¿no? De que, bueno, cuando vos estás dispuesto a ir en contra de todo, digamos, la fuerza no solamente de Satanás, sino del mundo, ¿no? De ser un no conformista, te puede costar mucho. Y bueno, la idea acá es que este hombre, quien se acerca, eh, se anota y se pone una armadura, ¿verdad? Se pone una armadura reflejando los principios de Efesios capítulo 6, poniéndose toda la armadura de Dios, ¿no? Y después yendo en contra de todos los poderes que están en contra del Señor, ¿no? Del Señor. Eh, bueno, se pone esta armadura y pelea contra los hombres armados que se lanzaron sobre él con mortal fuerza. Interesante la descripción. Y este hombre, dice el relato, aunque recibió muchas heridas, no se desanimó, abrió paso entre todos ellos y avanzó hacia el palacio. O sea, llegó a su destino. Y bueno, obviamente esto es la descripción creo que tiene la intención de alentarnos, ¿verdad? De ser un aliento de cómo hombres, personas que vinieron antes de nosotros, que tuvieron fe en el Señor antes de nosotros y pelearon la buena batalla antes de nosotros, bueno, ellos son ejemplos, ¿no? Es Hebreos 11, es pensar en toda bueno, esos héroes de la fe que nos precedieron. Quizás uno de los pasajes reflejados en esta descripción es Hechos 14:22. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y varias de las referencias que vemos en el libro, al leer, nos hace pensar de que las alusiones al libro de Hechos puede ser que nos esté comunicando que esto es una representación del apóstol Pablo. Y hay varios estudiosos de Bunyan que piensan que Bunyan quizás estaba hablando del apóstol Pablo, quien sufrió enormemente y quien ha sido un ejemplo a imitar desde el comienzo de la iglesia. Bueno, eso es digamos, es una suposición, es algo que podría ser, no es seguro, pero sea quien sea, intérprete quiere animar a Cristiano a seguir los pasos de este hombre y hombres como él, ¿verdad? Entonces la lección número 5, la lección que encontramos en la habitación número 5 es esto, que es importante que el creyente considere e imite el ejemplo de otros cristianos fieles quienes enfrentaron mucha dificultad y oposición antes de poseer la gloria eterna. Bueno, eh, una lección de ánimo, ¿verdad? Hay lecciones, y como vamos a ver, las dos siguientes lecciones que son eh, para advertir, para llamar la atención, para que tengamos cuidado, y hay otras que son de ánimo, como la del pastor, ¿verdad? Como que tenemos la habitación número 1, donde sabemos que tenemos ministros a quienes podemos acudir. Eso debe ser de ánimo para nosotros. Como la cuarta habitación, que Cristo está detrás de la pared echando aceite sobre su obra de gracia en nuestro corazón, bueno, eso nos da ánimo. Bueno, verla, el ejemplo de otros hombres, hermanos, hermanas en la fe, quien vinieron antes de nosotros, también nos debe animar. Todo, fíjense, son lecciones
que quizás a veces consideramos, no siempre consideramos tan importantes, pero todo esto es bíblico, ¿verdad? Se nos llama a considerar lo que otros han hecho y la verdad que es de bendición pensar que no estamos solos, que no somos los primeros en la historia a ir en contra de lo que está haciendo el mundo, de lo que están haciendo iglesias que no siguen la palabra del Señor. Bueno, esa es la lección número 5. Y ahora llegamos a la lección 6 o a la habitación 6 y esta probablemente contenga la escena más horrenda, ¿verdad? De la casa y sirve como advertencia para la vida cristiana. Eh, Quizás en esta lección es donde más pasemos el tiempo esta tarde. Eh, pero a mí me pareció, bueno, no solamente desafiante, si ustedes leyeron el capítulo, quizás notaron algunas declaraciones sobre el arrepentimiento, sobre el perdón del Señor, que uno dice, wow, realmente se puede llegar a ese punto, que Dios no perdona. Bueno, vamos a brevemente mencionar eso en un momento. Eh, pero espero que aparte de quizás eh, toda la discusión sobre la interpretación de lo que está diciendo Bunyan allí, eh, espero que por lo menos nos quedemos con la seriedad, con la solemnidad eh, de velar, ¿no? De ser sobrios con nuestra vida como creyentes, de nuestra vida espiritual. Bueno, la escena comienza entrando con Cristiano entrando junto al intérprete a una habitación muy oscura, ¿no? Y contiene un hombre sentado en una jaula de hierro. Y la descripción que se da de este hombre inicial es que este hombre estaba sentado con la mirada clavada en el suelo, con las manos juntas, y suspiraba como si su corazón estuviera a punto de romperse, ¿no? Imagínense un suspiro así, una persona que no para de suspirar, que está totalmente turbado, bueno, agitado, ¿no? Por el resultado, por las consecuencias de su pecado, como vamos a ver en un momento. Al preguntar sobre este hombre, intérprete le pide a Cristiano que hable con él directamente. Aún esta dinámica nueva a todas las habitaciones, ¿no? Cómo hasta ahora se ha manejado que eh, Cristiano ve ciertas cosas y le pregunta a intérprete qué es lo que significa esto, el intérprete le enseña, le instruye, le contesta. Pero esta vez el intérprete le dice, habla vos con él, preguntale vos. Y lo primero que le pregunta, obviamente, es, ¿qué eres? Y el original dice eso, dice ¿qué eres? No quién eres, como la traducción que tenemos nosotros, es ¿qué eres? Bueno, soy lo que antes no era. Soy lo que antes no era. Y como se nos explica inmediatamente, este hombre representa un peregrino. Un peregrino como cristiano, de alguna manera, quien inicialmente fue un profesante de Cristo y quien otros consideraban un creyente. Pero esta misma persona, que antes, digamos, se conocía por parecer un verdadero cristiano, una persona hasta con gozo de alguna manera o demostrando felicidad por su estado, esta misma persona es ahora un hombre sumido en la desesperación, escribe Bunyan, encerrado en ella y no puede salir. Y no puede salir. Bueno, el cristiano, después de escuchar esa explicación inicial, dice, ¿cómo llegaste a este estado? Y el hombre enjaulado dice, dejé de velar y de ser sobrio. Di rienda suelta a mis concupiscencias, pequé contra la luz de la palabra y la bondad de Dios. Y la mayoría de ustedes saben mejor que yo lo que quiere decir dar rienda suelta a algo, ¿verdad? Si estamos andando a caballo, eh, si yo tengo riendas, si yo manejo, y yo agarro esas riendas, yo puedo manejar al caballo, o sea, puedo dirigirlo al menos en la dirección donde yo quiero ir, sea a la izquierda, a la derecha, recto. Pero si yo suelto las riendas, yo le doy la posibilidad al caballo a que vaya donde quiera ir, a la velocidad que quiera ir. Y la idea es que
Yo a los pecados, a mis deseos pecaminosos, lo dejé ir por donde quiera. Me entregué a ellas. Dejé que digamos, de alguna manera me tragaran. Pequé contra la luz de la palabra y la bondad de Dios. O sea, conocía la palabra, conocí lo que el Señor requería de mí, no le hice caso. Probé de ciertas bondades de Dios, de su gracia, al menos la gracia común de Dios, también lo desprecié. Y la idea es que este profesante de Cristo dejó de velar, dejó de ser sobrio en su vida espiritual, dejó de ser disciplinado, dejó de luchar contra el pecado. Puso su vida de alguna manera, al decir que soltó las riendas al pecado, puso su vida espiritual en piloto automático. A veces, no sé, eh, creo que puedo hablar por todos, a veces permitimos que nuestra vida cristiana sea como muchas otras cosas, como que dejamos que nos ocurra, ¿no? Como que los días pasan, soy creyente y porque soy creyente el Señor me va a perseverar, me va a mantener. eh, pero entendemos de las Escrituras que es importante velar, ser sobrios, ser intencionales, ser disciplinados en el estudio de la palabra, en acudir a los medios de gracia que Dios nos da. Bueno, de alguna manera, obviamente no solamente es acá este hombre profesante, este hombre enjaulado, eh, le dio, o sea, se entregó a sus pecados, ¿sí? Y tanto se entregó al pecado que endureció su corazón y dice él, y ahora no soy capaz de arrepentirme, no soy capaz de arrepentirme. Bueno, ahí, hablando de la dinámica entre intérprete y cristiano, ahí cristiano parece ser tan impactado por la escena que ya no quiere interactuar con el hombre enjaulado. Intérprete como que lo anima a seguir haciéndole preguntas y dice, no, no quiero. Ah, pregúntale vos, que esto me impacta mucho, saber que él es él fue un peregrino como yo. Bueno, sí, seguir haciendo preguntas vos, yo escucho. Entonces intérprete sigue, ¿no hay ninguna esperanza? Le pregunta intérprete. ¿No hay ninguna esperanza, en serio, para vos? El Hijo del bendito es muy misericordioso. Él nunca se le acaba la misericordia, nunca se le acaba la gracia. Eh, donde abunda el pecado, abunda más la gracia. ¿Qué está pasando acá? Enjaulado contesta así: lo he crucificado para mí mismo, ¿no? Haciendo referencia a Hebreos 4:6. He despreciado su persona, referencia a Lucas 19:14. Y dice otras cosas, ¿no? Pero concluye: he ultrajado el espíritu de gracia. Hebreos 10:28-29, y vamos a ver esos versículos en un momento. Y la conclusión de Enjalado es que ahora no quedan para mí más que amenazas, terribles advertencias, amenazas, terribles advertencias, juicio certero, ardiente indignación. Esto es lo que queda para mí, por haber amado tanto mi pecado, por haberme entregado al pecado y por realmente desear mi pecado más que realmente desear a Cristo, ¿no? Es la idea. Y acá está la sección que les mencioné de Hebreos, que incluye el versículo 26 y después saltamos a 29. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmundo la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ahora, sin meterme demasiado en todo el contexto y la teología de Hebreos, entendemos que Hebreos está escrito para
quizás para una audiencia mixta, ¿no? De una manera, creyentes y no creyentes. Pero obviamente las advertencias son para creyentes, con la idea de que cuidado con pensar de que vos podés hacer lo que quieras como un creyente y no tener consecuencias. Cuidado que siendo creyente vos llegues al punto donde te entregues al pecado y seas culpable de estas cosas que se escriben aquí, ¿no? Lo que está haciendo Bunyan acá, y la lección que se está dando, es una advertencia a los creyentes, y lo pongo ahí entre comillas, porque obviamente un creyente genuino, verdadero, nosotros entendemos que no pierde su salvación, no llega al punto donde no puede arrepentirse, o perdón, que no va a perder su salvación. Pero es una advertencia a los creyentes a no dejar, y pongo acá algunos ejemplos de lo que se menciona en Hebreos, ¿no? De no dejar de congregarse, a no dejar de ser sobrios, a no dejar de velar, etcétera. Porque si lo hacen, quizás descubran que nunca fueron creyentes en Cristo. Aunque probaron de sus bondades, aunque probaron de su verdad y aunque probaron de su iglesia. Uno puede estar rebosando, ¿no? Con verdades de la Biblia, o sea, en el sentido de que conoce mucho de la Biblia, uno puede estar en todas las reuniones, eh, uno puede hablar de las bondades de Cristo de alguna manera, pero, pero si no ha velado por su alma, si no ha sido sobrio y está viviendo en contra de la voluntad de Dios de una manera frecuente, sin arrepentimiento, eh, bueno, hay duda de si realmente es un creyente, ¿no? Quizás descubra que nunca fue. Intérprete le pregunta qué causó que llegaras a esta situación. Y bueno, ahí lo explica, ¿no? De una manera más clara, fueron los deseos, los placeres, las comodidades de este mundo. Pero ahora cada una de esas cosas me muerde y me roe como un gusano ardiente. Eh, Todas esas cosas que yo la vi como tan placenteras, bueno, ahora son la razón por la que ahora estoy acá y me están deshaciendo. Y me estoy deshaciendo acá en estas rejas. ¿Qué está diciendo acá Bunyan? Eh, Hay algunos que toman esta última cita, esta última frase y piensan, y ojo, yo no quiero hacer una exégesis de Progreso del Peregrino, ¿no? Pero hay algunos que interpretan que es posible que Bunyan se esté refiriendo a una persona que ya está en el infierno y por eso ahora está siendo mordido y lo que describe acá como un gusano ardiente, haciendo referencia a lo que ocurre, ¿no? En la eternidad, o sea, cuando uno es condenado eternamente, cuando uno está en el infierno. Entonces algunos dirían, bueno, si Cristiano no se está refiriendo a una situación de alguien que está viviendo la vida, o sea, la vida actual, la vida de este lado de la eternidad, por decirlo así, bueno, esto es algo seguramente esto es una descripción del infierno, porque ahí sí que no hay posibilidad de arrepentirse, es como vamos a ver en un momento. Bueno, sigamos y en la conclusión les hablo un poquito más de mi opinión. Intérprete vuelve a preguntar, ¿no puedes arrepentirte? ¿No puedes convertirte de lo que has hecho? Y acá es donde está la declaración quizás más delicada, ¿no? Eh, quizás más difícil de tragar y diría yo quizás equivocada de parte de Bunyan. Dice, bueno, Dios me ha negado el arrepentimiento. Y para seguir adelante con la narración, con lo que escribe Bunyan, dice enjaulado, ay, la eternidad. ¿Cómo voy a soportar la miseria que me espera en la eternidad? Y esto resalta un aspecto
que a veces quizás no consideramos, ¿no? Tanto en cuanto a lo que es el infierno. O sea, pensamos en que hay obviamente sufrimiento físico, eh, hay tinieblas, ¿verdad? Un lugar de tinieblas, un lugar de gran sufrimiento físico, pero el infierno es terrible también porque involucra sufrimiento indefinido, ¿verdad? Que no tiene fin. Y a nosotros nos pasa, ¿no? A veces uno sabe que, bueno, a veces me toca aguantar cierto sufrimiento, bueno, no sé, por una semana, varias semanas, un mes. Y bueno, hay ciertas cosas, ciertas dificultades, ciertas incomodidades que me las aguanto un tiempo, pero me ayuda a saber que termina. Bueno, una gran parte de lo horrendo del infierno es que es eterno, es que nunca termina. Imagínense como este hombre encerrado, enjaulado, eh, vivir consciente de que nunca va a terminar esto, nunca va a terminar su estado de esta manera. Bueno, acá entramos a la aplicación, ¿no? Después de haber visto todo esto, y yo sé que, bueno, al leerlo, al leer personalmente antes de comenzar con el estudio y lo que otros dicen, obvio que uno queda con una sensación fuerte, ¿no? De lo terrible que es el infierno. Y obviamente por nuestra, gracias a Dios que nos ha rescatado a eso, a los que somos creyentes, verdaderos creyentes, nos ha rescatado de eso, ya no es nuestro destino, nuestro fin. Eh, pero a la vez nos queda la sensación, oh, qué tremendo, ¿no? Lo que espera para los que no son creyentes. Eh, el punto para el cristiano, el punto de intérprete, la lección que se quiere dar aquí es que el cristiano nunca se olvide de esta imagen aterradora. Recuerda siempre, le dice el intérprete, la miseria de este hombre, que te sirva eternamente como advertencia. Y yo creo que estoy de acuerdo con uno de los eh, que ha estudiado Bunyan y ha estudiado Progreso Peregrino. Creo que puede ser que esto sea parte del punto, ¿no? de Bunyan. Bunyan no pretendía, dice George Cheever, no pretendía representar a este hombre como si estuviera realmente fuera del alcance de misericordia de Cristo, sino mostrar las terribles consecuencias de alejarse de Dios y de ser abandonado por Él en la miseria de la incredulidad y la desesperación. ¿Sí? Y la lección número 6 sería esta. El creyente debe considerar la seriedad de velar por su vida espiritual, porque las consecuencias de jugar con el pecado son severas. O sea, esa pienso que es la lección. Y como nota, para que no quede la pelota picando en sus mentes, nosotros en esta iglesia, y bueno, después los otros ancianos pueden interactuar también y explicar hasta quizás mejor que yo, nosotros no pensamos que una persona en esta vida, eh, quien genuinamente quiere arrepentirse, puede ser negado al arrepentimiento por Dios. ¿Sí? Eh, y nuevamente el énfasis es genuinamente, ¿no? Hay personas que hablan de arrepentirse, ¿no? Que expresan que quieren arrepentirse o que se han arrepentido, pero genuinamente no lo ha hecho, sino que en lo profundo de su corazón todavía desean su pecado y desean la primacía del yo, de mí mismo, más que realmente arrepentirse ante Dios y más que la gloria de Dios. Pero una persona que genuinamente desea arrepentirse, Dios le va a conceder arrepentimiento. Eh, Eso es bíblico para nosotros. Entonces, si Bunyan estaba diciendo que Dios puede llegar al punto de no darle arrepentimiento a una persona que genuinamente, porque la escena te hace pensar que ese hombre realmente quería, pero ya no podía, era muy tarde. Bueno, eh, yo coincido con algunos que si eso es lo que realmente quiso decir, no es correcta, ¿no? La doctrina de Valle en ese aspecto. Pero también es posible que no quiso decir eso, sino eh,
que quizás estabas dando como una imagen de que, ojo, que no esperes tanto, porque va a llegar al punto donde sí va a ser muy tarde. Sí, en el infierno ya va a ser muy tarde, ahí sí ya no tenés oportunidad de arrepentirte y que Dios te dé vida. Entonces creo que la lección es para el creyente, para el verdadero creyente, es esto, es de seriamente velar por nuestras almas, queridos hermanos, creyentes. Eh, esto, como han dicho varios estudiosos de los puritanos, dice, los puritanos tenían un arte, hacían un arte del velar, de ser sobrios, que hoy en día se ha perdido, se ha perdido. Como hay tantas distracciones y tanto énfasis a veces en la libertad cristiana, la cual nosotros pensamos que hay libertad cristiana, obviamente, pero ha llegado a un punto donde ya algunos creyentes o supuestos creyentes, los dos, ¿no? Los dos campos, se exponen a cosas cuestionables, cosas que quizás no son favorables para sus almas, y no se exponen lo suficientes a cosas que sí son necesarias para sus almas, disciplinas espirituales, eh, y eso no es bueno. No es bueno para el individuo, no es bueno para la iglesia colectiva. Eh, Se va deteriorando la seriedad de la vida espiritual y la necesidad de ser santos, de ser apartados del pecado, de mortificar el pecado, ¿verdad? De no tratarlo como un juego, como un juguete, como algo que ya pronto ya no me voy a entregar más a ese pecado, ¿no? Hoy sí, y bueno, ayer también, pero ya pronto lo voy a dejar. Uf, muy peligroso, demasiado peligroso. Eh, A ver, y también a la vez quiero aclarar de que no digo que todos luchamos, ¿no? En esta iglesia enfatizamos que la vida cristiana es una lucha continua hasta que lleguemos a Cristo, pero que eso no sea tampoco una excusa para decir, bueno, como todos luchamos, eh, bueno, ¿para qué ser tan estricto o tan severo con mi vida espiritual, ¿viste? Eh, que no caigamos en esa trampa de descuidar, ¿no? El velar y ser sobrios sobre nuestra vida espiritual. Bueno, eso diría yo es quizás sobre estas lecciones de advertencia de velar sería la más impactante en la casa de intérprete. La siguiente habitación también tiene ese enfoque en velar, en ser sobrios, pero desde otro ángulo. Y una vez más, intérprete toma a Cristiano de la mano, lo lleva a una última sala y allí encuentra a otro hombre que se levantaba de su cama temblando por un sueño que había tenido. ¿Sí? Disculpen la imagen, no encontré buenas imágenes para escribir esto, pero allí está esta. Un hombre que se despierta, está en su cama todavía, se despierta y tuvo un sueño que lo llevó a temblar, a tener mucho miedo. El sueño del hombre describe el día del juicio de Dios. ¿Sí? Entonces el hombre en su sueño tuvo eh, una descripción, digamos, y nos da Bunyan allí de algunas cosas que van a suceder en ese día, ¿no? Y el enfoque de su sueño es un hombre, hablando de Cristo, o hablando de Dios, hablando de Cristo, sentado sobre una nube acompañado de los millares del cielo. Y el temblor del hombre que tuvo en, del hombre que tuvo el sueño se debe a las implicaciones personales que tenía este juicio de Dios sobre la humanidad. Y esto yo lo capto de cómo en medio de todas esas descripciones y alusiones a versículos bíblicos sobre el juicio de Dios, eh, encontramos pequeñas referencias a qué implicaba eso para él. En un momento él dice, se abrió un pozo sin fondo justo en el lugar donde yo me encontraba, o sea, debajo mío. Como de repente yo estoy parado sobre ese pozo y me estoy por ir. También hace una referencia a lo que nosotros entendemos como el arrebatamiento, el rapto. Vi que muchos eran arrebatados y llevados a las nubes, pero yo me quedé atrás. Eh, en términos de escatología de los tiempos finales, no sabemos exactamente la postura de Bunyan,
Es posible que él no haya creído en un arrebatamiento, pero él lo usa como una referencia al día de juicio, ¿verdad? Y por eso esta referencia que, bueno, algunos fueron llevados y yo me quedé atrás. Y dice también, traté de esconderme, pero no pude, porque el hombre que estaba sentado en la nube seguía mirándome. Imagínense esa escena, ¿no? De que ahí tenés al juez de toda la tierra, eh, sentado sobre las nubes, rodeado de millares, y me está mirando a mí. Me estaba mirando a mí en el día de juicio. El hombre con el sueño temió tanto porque no estaba preparado para el día de juicio. Bueno, ese es el punto, ¿no? Esta última sala le instruye a Cristiano a siempre velar, a siempre ser sobrio. Tenemos una tendencia a ser perezosos, a dejar pasar los días de nuestra vida cristiana, pero debemos vivir a la luz de la venida de Cristo. ¿Qué diría Cristo de mi vida cristiana si viniese en este momento? Esa es una pregunta que se escucha mucho, ¿no? A veces para como querer echar culpa sobre los jóvenes. ¿Y qué diría el Señor si viniera en este momento y te viera? Y obviamente es un argumento válido, ¿no? Eh, pero quizás a veces falta la sobriedad en nuestra manera de pensar en esto. Yo no quiero, ¿eh? Yo no quiero que Cristo venga en un momento donde yo estoy viviendo una etapa de mi vida estancada, ¿no? En este estancamiento prolongado en el pecado, donde yo he estado una, una vez tras otra entregándome al pecado, a tentaciones, ¿no? Que me vienen costando hace mucho tiempo. Obviamente no quiero eso, yo no quiero eso. Y quizás bíblicamente es una buena motivación. Obviamente que la motivación principal para nuestra obediencia siempre es Cristo, ¿no? Dios, su carácter, su persona, quién es Él, qué ha hecho por nosotros. Pero hay pasajes bíblicos y bastantes. Mateo 24, 25, 1 Tesalonicenses 4, 5. Vemos, o sea, Apocalipsis, donde la venida del Señor y su juicio y, y aún lo que Él va a hacer y cómo va a galardonar y cómo nos va a encontrar a nosotros cuando Él venga, eso es un énfasis bíblico. Queremos que venga y nos encuentre haciendo su voluntad, que nosotros seamos estos bienaventurados, estos siervos, cual cuando su Señor venga le haya haciendo así, le haya haciendo su voluntad. En Lucas 12:43. Hermanos, es importante, ¿no? Este arte de velar, de cuidar de nuestra vida, de evaluar nuestra condición espiritual, es demasiado importante, ¿no? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guardemos dónde está nuestro amor, ¿no? Dónde está nuestra mente, dónde estamos dedicando todos nuestros esfuerzos. Cuidemos de eso, porque de ahí es donde emana nuestra vida. Ahí se determina si nuestra vida espiritual es saludable o no. La lección número 7 se podría resumir así: el creyente debe velar por su vida espiritual sabiendo que su maestro y su juez viene pronto y rendirá cuentas por su mayordomía. Y el creyente, perdón, rendirá cuentas por su mayordomía. Como para resumir este capítulo 5 sobre la casa de intérprete, acudimos a las palabras de intérprete allí, le hace una última pregunta y una exhortación. Dice: ¿has meditado en todas estas cosas, Cristiano? ¿Has meditado en ellas? Y Cristiano responde: así es. Y me hacen tanto tener esperanza, ¿no? Por haber pensado en todas las personas que han venido ante nosotros, lo que Cristo está haciendo en mi corazón. Me da esperanza, pero también me da temor. A mí me da temor por el día de juicio, por, por no velar al punto que me muestre ser un apóstata, un no creyente.
Todas estas lecciones de la casa de intérprete, las de ánimo y las de advertencia, deben ser como, dice intérprete, como un punzón en tus costados, a fin de pincharte hacia adelante en el camino que debes seguir, ¿no? Como le hace un animal, que le pinchan para que, o sea, sigue adelante, sigue obrando, sigue ayudándome a, a terminar esto, ¿no? La cosecha o lo que sea. Bueno, que estas lecciones de ánimo, estas lecciones de advertencia, le dice que sean, que te lleven adelante, que te impulsen a seguir en el camino de peregrinaje hasta la ciudad celestial. Concepto de Filipenses 2:12, ocupaos, que llevemos nosotros a ocuparnos de nuestra salvación con temor y con temblor. Bueno, espero que les haya sumado pensar en estas cosas, en estas últimas 3 lecciones de la casa de intérprete. Bueno, para mí todos tienen su valor, como les mencioné, unas más impactantes que otras quizás. Eh, pero bueno, la idea ahora sería seguir con la cruz y el sepulcro, que vamos a ver la semana que viene. También una sección hermosa con muchos detalles para resaltar. Eh, pero espero también que sea valioso poder ver un poco la sabiduría de Bunyan, lo perspicaz que es con incluir ciertos detalles, ¿no? Y decir, wow, qué lindo ver su corazón pastoral, su entendimiento de la vida cristiana, de la madurez. En algunos detalles quizás no estamos tan de acuerdo, o si la interpretación, si la entendemos bien y la interpretamos bien, quizás no estemos de acuerdo con él, pero bueno, igualmente valioso para guiarnos, para ayudarnos en lo que es nuestra vida como cristianos.